Bienvenidos de nuevo a mi canal, donde exploramos juntos el fascinante mundo de las series turcas. Hoy vamos a sumergirnos en un mar de romance, intriga y drama, mucho drama. Porque he preparado para ustedes una lista irresistible, 13 episodios subtitulados de series turcas que les aseguro, les van a robar el corazón. Si son como yo y disfrutan de las emociones intensas, los giros inesperados y los personajes que te hacen sentir de todo, entonces están en el lugar correcto. Antes de que empecemos a desgranar esta lista, quiero recordarles que si les gusta lo que ven, si les entretiene y les sirve esta información, suscríbanse al canal. No se pierdan ni un solo vídeo porque siempre estoy buscando las mejores series para recomendarles y para que tengamos mucho de qué hablar. Así que dale clic a ese botón de suscribirse y únete a esta comunidad de seriéfilos apasionados. Ahora sí, vamos al lío. Prepárense porque la primera serie de la que quiero hablarles es... ¡Ay, qué emoción! Se llama Karasevda, o Amor Eterno en español. Esta serie es un clásico moderno, y por algo lo es. La historia gira en torno a Kemal y Nihan, dos jóvenes de mundos muy diferentes que se enamoran perdidamente. Kemal es un chico de clase trabajadora, inteligente y ambicioso, mientras que Nihan pertenece a una familia adinerada pero con problemas. Su amor se ve truncado por las circunstancias, la ambición familiar y un villano, ¡ay, ese villano! Les prometo que van a odiar a Emir Kozkolu con cada fibra de su ser. Esta serie es un torbellino de emociones, con momentos de pura felicidad, de angustia desgarradora y de una tensión que te mantiene pegado a la pantalla. Los episodios, si están bien subtitulados, les permitirán apreciar cada matiz de las actuaciones y la belleza de la fotografía. Karasevda es una joya que hay que ver sí o sí. Ahora, cambiemos un poco de registro pero sin perder intensidad. La segunda serie que les traigo es Siyah Beyaz Aşk, o Amor en blanco y negro. Esta serie es, es una combinación explosiva de romance oscuro y acción. La protagonista es Aslı, una doctora idealista que se cruza en el camino de Ferhat, un sicario implacable con un pasado turbulento. Su encuentro es forzado, pero la química entre ellos es innegable. Aslı se ve obligada a casarse con Ferhat para salvar su vida, y a partir de ahí, su relación evoluciona de una forma sorprendente. Él la protege, ella lo cura, y juntos descubren un amor que desafía todas las convenciones. Esta serie tiene escenas muy intensas, tanto emocionales como de acción, y los personajes son muy complejos y bien desarrollados. Les aseguro que no se van a arrepentir de darle una oportunidad. Seguimos con una serie que a mí personalmente me encanta, Kiralık Aşk, o Amor de alquiler. Esta es una comedia romántica con un toque de drama que te va a sacar muchas sonrisas, pero también te va a tocar el corazón. La historia se centra en Defne, una joven camarera que se ve envuelta en un plan para enamorar a Ömer, un exitoso diseñador de zapatos. ¿La razón? La abuela de Ömer le ofrece una gran suma de dinero para que finja ser su novia y así evitar que se case con otra mujer. Defne acepta el trato por necesidad, pero poco a poco se va enamorando de Ömer de verdad. Esta serie es muy divertida, con diálogos ingeniosos y situaciones cómicas, pero también tiene momentos muy emotivos y reflexivos. Los protagonistas tienen una química increíble y la historia es muy adictiva. Prepárense para reír a carcajadas y para suspirar de amor. Ahora, si les gustan las series con un toque más histórico y épico, les recomiendo Muhteşem YZYL, o El siglo magnífico. Esta serie está basada en la vida de Süleyman el Magnífico, uno de los sultanes más importantes del Imperio Otomano, y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en su esposa y consejera. La serie está llena de intrigas palaciegas, batallas épicas, traiciones, romances prohibidos y mucho drama. La producción es espectacular con vestuarios impresionantes, decorados lujosos y una banda sonora que te transporta a otra época. Los personajes son muy complejos y bien desarrollados, y la historia es fascinante. Si les gusta la historia y las series de época, esta es una serie que no se pueden perder. Cambiando completamente de género, quiero hablarles de Yerde, o En el interior. Esta serie es un thriller policial con un argumento muy original y emocionante. La historia gira en torno a Sarp y Umut, dos hermanos que se separan cuando son niños y terminan en lados opuestos de la ley. Sarp se convierte en policía y se infiltra en la mafia, mientras que Umut es criado por un jefe mafioso y se convierte en uno de sus hombres de confianza.
Los dos hermanos no saben de la existencia del otro, pero sus destinos se cruzan en una guerra sin cuartel entre la policía y la mafia. Esta serie está llena de acción, suspense, giros inesperados y revelaciones impactantes. Los personajes son muy complejos y tienen un pasado turbulento. Les aseguro que no van a poder dejar de verla hasta el final. Después de tanta intensidad, vamos a rebajar un poco las revoluciones con Erkencicus, o Pájaro Madrugador. Esta es otra comedia romántica que te va a enamorar. La historia se centra en Sanem, una joven soñadora que trabaja en una tienda de ultramarinos y que aspira a convertirse en escritora. Un día empieza a trabajar en una agencia de publicidad y conoce a Khan, un fotógrafo aventurero y apasionado por la naturaleza. Entre ellos surge una atracción irresistible, pero su relación se ve complicada por los celos, las intrigas y los malentendidos. Esta serie es muy divertida, con diálogos ingeniosos y situaciones cómicas, pero también tiene momentos muy románticos y emotivos. Los protagonistas tienen una química increíble, y la historia es muy fresca y original. Prepárense para suspirar de amor y para reír a carcajadas. Ahora, si les gustan las series con un toque de misterio y suspense, les recomiendo Kukur, o El Pozo. Esta serie está ambientada en un barrio peligroso de Estambul controlado por la familia Koval. La familia Koval tiene sus propias reglas y protege a los habitantes del barrio, pero también se dedica a negocios ilícitos. Un día, un nuevo grupo de criminales llega al barrio y amenaza con romper la paz y el equilibrio. Yamak, el hijo menor de la familia Koval, regresa al barrio después de años de ausencia y se ve obligado a asumir el liderazgo y a proteger a su familia y a su comunidad. Esta serie está llena de acción, violencia, drama y giros inesperados. Los personajes son muy complejos y tienen un pasado turbulento. Les aseguro que no se van a aburrir ni un segundo. Otra serie que les recomiendo es Ask Laftan al Lamaz, o El amor no entiende de palabras. Esta es una comedia romántica que te va a robar el corazón. La historia se centra en Hayat, una joven que vive en el campo y que se traslada a Estambul para buscar trabajo. Allí conoce a Murat, un joven empresario rico y arrogante que es el heredero de una importante empresa textil. Entre ellos surge una atracción irresistible, pero su relación se ve complicada por las diferencias sociales, los malentendidos y las intrigas. Esta serie es muy divertida, con diálogos ingeniosos y situaciones cómicas, pero también tiene momentos muy románticos y emotivos. Los protagonistas tienen una química increíble, y la historia es muy fresca y original. Continuando con las recomendaciones, no puedo dejar de mencionar Senkalkapm, o Llamas a mi puerta. Esta es una comedia romántica que ha conquistado a millones de espectadores en todo el mundo. La historia se centra en Eda, una joven florista que sueña con estudiar arquitectura en el extranjero, y Serkan, un arquitecto rico y exitoso que le ofrece una beca a cambio de que finja ser su prometida durante 2 meses. Eda acepta el trato por necesidad, pero poco a poco se va enamorando de Serkan de verdad. Esta serie es muy divertida, con diálogos ingeniosos y situaciones cómicas, pero también tiene momentos muy románticos y emotivos. Los protagonistas tienen una química increíble, y la historia es muy adictiva. Si les gustan las series con un toque más dramático y realista, les recomiendo Kadn, o Mujer. Esta serie cuenta la historia de Bahar, una mujer que ha sido abandonada por su marido y que tiene que criar sola a sus 2 hijos. Bahar lucha por sobrevivir y por darles a sus hijos una vida digna, a pesar de las dificultades y los obstáculos que se le presentan. Esta serie es muy emotiva y conmovedora, y te hace reflexionar sobre la fuerza y la resiliencia de las mujeres. Otra serie que les recomiendo es Bir Zamanlar Kukurova, o Érase una vez en Kukurova. Esta serie está ambientada en la Turquía de los años 70 y cuenta la historia de Zuleya y Yilmaz, 2 jóvenes enamorados que huyen de Estambul después de cometer un crimen. Se refugian en Kukurova, una región agrícola del sur de Turquía, donde empiezan a trabajar en una granja. Allí conocen a Demir, el dueño de la granja, que se enamora de Zuleya. Esta serie está llena de drama, romance, intriga y giros inesperados. Y para terminar, les recomiendo Erkay. Esta serie es un drama romántico que cuenta la historia de Reyyan y Miran. Reyyan pertenece a una de las familias más importantes de Midyat, mientras que Miran llega a la ciudad para vengarse de su familia. Sin embargo, Miran se enamora de Reyyan y sus planes de venganza se ven comprometidos. Esta serie está llena de drama, romance y giros inesperados. ¡Uf! ¡Qué maratón de recomendaciones!
Espero que hayan tomado nota y que encuentren alguna serie que les guste entre esta lista. Recuerden que lo más importante es disfrutar de las historias y dejarse llevar por las emociones. Y ahora, para recapitular un poco lo que hemos visto hoy, hemos explorado 13 series turcas subtituladas que, en mi opinión, tienen el potencial de robarles el corazón. Desde comedias románticas ligeras y divertidas hasta dramas intensos y llenos de suspense, pasando por historias de época y thrillers policiales, hay algo para todos los gustos. He intentado cubrir una variedad de géneros y estilos para que puedan encontrar la serie perfecta para ustedes. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil. Si es así, no olviden dejar un like y compartir este vídeo con sus amigos y familiares que también disfruten de las series turcas. Y ahora necesito su opinión. ¿Cuál de estas series les ha llamado más la atención? ¿Han visto alguna de ellas? ¿Qué otras series turcas me recomendarían? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber qué piensan y qué les gustaría ver en futuros vídeos. Y por último, pero no menos importante, recuerden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo nuevo. Les prometo que seguiré buscando las mejores series y películas para recomendarles y para que tengamos mucho de qué hablar. Denle like, compartan y suscríbanse. Hasta la próxima, seriefilos. Que disfruten de sus series turcas. Adiós.